Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Letraheridos. Mariola Díaz Cano en esta ocasión nos va a acercar libros concretamente dedicados a un tema un poco más escabroso. Estamos a final de curso, hemos terminado lo que ha sido un curso escolar y entre los más jóvenes, entre los adolescentes, cada vez nos encontramos más casos en las unidades de psiquiatría de los hospitales aquí en Ciudad Real de suicidio. Hemos pasado de 4 o 5, como registraban en Tomelloso hace nada, 59 intentos de suicidio. Es un tema que preocupa y por ello la literatura y los libros se vuelcan también en este tema, ¿no, Mariola? Pues sí, buenas tardes a todos. Terminamos el curso y efectivamente, lo acabas de decir, y eso hablando de la provincia de nuestra provincia de Ciudad Real, pero es que el número de intentos de suicidio entre preadolescentes, adolescentes por supuesto y veinteañeros en adelante, pero ahora la cosa anda por ahí, por esa franja de edad, se ha disparado hasta cotas que no se habían visto nunca. Uh-huh. Y bueno, pues y además en todas partes, no solo ya aquí, en todo el país, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues sí, queríamos terminar un poco el curso para que, en la medida de lo posible, nosotros, aquí hablando de algunos libros que pueden ser interesantes tanto para los chavales como para profesores, padres, educadores en general, formadores. Por supuesto la medicina está ahí al tanto, psiquiatría y demás, efectivamente, las consultas en psiquiatría se han disparado. En fin, bueno, que es un tema muy triste, que este año hemos tenido unos casos terroríficos de criaturas que se han tirado por balcones. Entonces, que no te puedes explicar cómo a esas edades y, bueno, qué puede haber detrás de todo eso para que un niño se quite la vida. Un niño o un joven que está empezando a vivir y precisamente no quiere saber nada de la vida. Entonces, bueno, pues para que, en fin, echemos un vistazo a esas lecturas. Yo he hecho una selección un poco, eso, dirigida a chavales y a educadores, profesores, etcétera, etcétera, para que este verano pues podamos echar un vistazo y sobre todo también para poner el foco en que sean parte de un apoyo, de una ayuda y que sirva para esa llamada de atención, para que pueda estar esos casos que puede haber al borde de esa situación tan horrorosa, pues oye, un poquito intentar echar para atrás y ver cómo se puede solucionar, ¿eh? Entonces, bueno, son libros para un poco eso, prevención de suicidios entre niños y jóvenes, ¿eh? Y tenemos, por ejemplo, empezamos con que se titula La niña amarilla. La niña amarilla es de María de Quesada y son relatos que vienen desde la propia experiencia de la autora, que tuvo un intento de suicidio, no salió, y bueno, pues a raíz de él y de superarlo, y superar todo lo que le había llevado a esa situación, pues quiso dar visibilidad. Y bueno, pues hizo este libro. Escribió este libro y eso, son relatos para ponerse un poco en la piel del otro y luego también con el fin de ir hacia su fundación, que además creó una fundación, la Fundación La Niña Amarilla, para recaudar fondos, todos esos beneficios va a esa fundación. Otro, también muy dirigido a los más pequeños, o bueno, para acercarse de una manera un poco más así, es Delfín,
una historia de principio a fin, que lo escriben Alma Serra y Blanca Galván, que las dos son psicólogas, en fin, que saben un poco del tema, y entonces cogen la historia pues un poco de, pues eso, dirigida hacia los más jovencitos, de un delfín, y lo hacen pasar por una serie de situaciones que un poco se identifican con lo que puede estar sufriendo un niño. Y entonces también ponen como ejemplo, porque en el mundo animal también se dan los casos de suicidios masivos, y pasa en los cetáceos, en los delfines, que de vez en cuando vimos en la televisión que han encontrado en la playa tal, y cómo es que tantos delfines varados, cómo es que tal, que cual, y se habla de comportamientos así, pues a un suicidio colectivo, Entonces, bueno, pues un poco es ponerse en la piel de ese delfín e ir pasando por esas historias que le van ocurriendo para ver cómo las va solventando. Luego, otra vez, otro testimonio personal es que es Matt Haig. Matt Haig escribió Razones para seguir viviendo, y es un caso parecido al anterior, porque este autor, muy joven, a los 20 y pocos, pues también dijo que aquí que no valía la pena seguir y que se iba. Pero consiguió también superar la depresión en la que había caído y demás, y entonces pues lo que hizo fue darse unas razones y las escribió. De una manera que la verdad es que luego ha llamado la atención a muchos escritores que le han hecho muy buenas críticas, porque es un lenguaje literario y que además con mucho estilo. O sea, él ha sabido resurgir a través de la literatura, de cómo la literatura y los libros lo ayudaron a salir del pozo, y bueno, pues escribió este libro, Entonces es también un poco reflejo y mensaje para quienes puedan estar atravesando esa situación. Gente joven, Aunque en realidad esto estamos hablando aquí de preadolescentes, adolescentes y tal, pero esto sirve para cualquiera, para cualquiera que se vea en una mala situación, pues oye, cualquier libro de estos le puede servir. Y luego ya terminamos con dos que son más orientados a educadores, padres, etcétera, y están además escritos por profesionales del tema, psicólogos, psiquiatras, etcétera. Este, por ejemplo, es una guía Prevenir el suicidio, con el subtítulo de Una guía para ayudarte a ayudar, y lo firma Paula Valverde Fonseca, que pues es psicóloga general, experta en trastornos mentales y además especialista en suicidios. Entonces, bueno, pues ya cuando los profesionales se ponen a ello, pues conviene leerlos y escucharlos. Entonces, bueno, esta es una serie, como bien dice el subtítulo, es una guía. Una guía para las personas que puedan estar alrededor de alguien que sufre o un trastorno mental o en una situación una depresión o en la que está al borde del abismo, pues nos da una serie de pautas para saber cómo podemos los demás ayudarlos, actuar y ayudarlos en las maneras en que podamos. Entonces, bueno, pues está muy bien. Y ya terminamos con este, que es de un psicólogo francés, tiene muchos libros sobre el tema, que la verdad es que el título ya llama la atención. Entonces, Cuando un niño se da muerte, de Boris Cyrulnik, que eso nos pone la pregunta cómo entender el suicidio en la infancia. Pero lo hace desde un punto de vista un poco como saliendo de la situación y fijándose en los factores que puede tener alrededor ese niño, pues tanto de cómo ha cambiado, sobre todo los factores sociales, aparte los personales, los más cercanos, y los sociales. Cómo ha cambiado ahora la sociedad, el grado de deshumanización que está habiendo, los problemas más cercanos que pueda tener familias desestructuradas, familias inmigrantes, bueno,
cómo ha cambiado la sociedad y cómo influye esos cambios para asimilarlos. Entonces hay gente que les cuesta más o gente que no puede y necesita ayuda o que se ve al borde y no puede salir. Entonces aquí lo que se hace es un poco ver esas causas, esos factores externos que puede haber detrás de quienes se ven en esa tesitura. Y es un poco estudiarlos para ver de qué manera, tanto desde lo más cercano hasta las instituciones, gobiernos y demás, pueden encargarse de un tema que efectivamente, como decíamos al principio, pues ha tomado una importancia que no se sabe. Además relacionamos el suicidio adolescente o infantil con el bullying, es algo sí, que efectivamente. Que se relaciona. Eso es. Hay un libro también muy bueno de Eloy Moreno que es Invisible, eso, exactamente. que además están adaptando en Movistar una serie que saldrá en las plataformas digitales dentro de poco, donde se da ese acoso que lleva al protagonista de la historia pues no lo consigue, pero sí que... A ver, el tema del acoso es que es ya un tema de por sí, es un tema aparte y, por supuesto, fundamental en los temas de suicidio, como una de las causas. Pues ese tema, el del acoso y el del bullying, pues será para hacer casi otro programa. Eso casi lo dejaremos igual para cuando empiece el curso que viene, para volver a dar un toque de atención. Pues muchas gracias, Mariola. Pues muchas de nada y hasta la próxima. Hasta la próxima.